Oh, feliz noche. Gracias por acompañarme. Quiero preguntarte, ¿has tenido una estrategia para conectar con tu público? ¿Has pensado en cómo puedes transmitir tu mensaje y llegar al corazón y a la mente de tus oyentes? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames, y hoy te hablaré 5 leyes que te permitirán transmitir tu información y que tu información pueda ser recibida por tus oyentes de manera excepcional. Comencemos con estas 5 leyes. La ley número 1. Los adultos son bebés con cuerpos grandes. Esta ley se refiere a que nuestra etapa de aprendizaje más exitosa era de niños, durante la cual sabíamos poco y lo aprendíamos todo por experiencia propia, jugando, cantando, coloreando, construyendo, armando. Puedes diseñar dinámicas o estrategias en tu ponencia para que tus participantes aprendan de manera didáctica, mediante experiencias. Si le facilitas experiencias de aprendizaje envolvente a tus oyentes, eso permitirá que la información se consolide y tu mensaje pueda ser transmitido de forma eficaz. Por ejemplo, una actividad que te he mandado a realizar es la actividad de la mímica. ¿Recuerdas la actividad de la mímica? Es una actividad que corresponde con esta ley. Cuando realizas esa actividad, te diviertes, recuerdas cuando eras niño y aprendes por experiencia, aprendes la importancia del lenguaje corporal por experiencia. Dinámicas como la mímica puedes aplicar en tus ponencias para conectar con tus participantes. La ley número 2. La gente no discute con su propia información. La gente no discute con su propia información. ¿A qué se refiere esto? Si tú haces que las ideas surjan de tu grupo, el aprendizaje será superior. Por eso existe el manejo de preguntas, para que el público pueda decir, comentar y expresar sus propias ideas y conceptos, y basándote en esos ideales que tiene el público, le explicas el tema a tratar. Por ejemplo, cuando le devuelves la pregunta al mismo participante que la formuló. Eso tiene la intención de que el participante te responda con su propio criterio de lo que él piensa, que es la respuesta, y de esa forma tú tomas parte de lo que dice el participante para responderle. Es decir, con la misma información que te suministra el participante, le respondes, porque estás utilizando la misma información que él te suministra y guías esa información al punto correcto, dependiendo de lo que te responda ese participante. ¿Por qué esta ley es importante? Porque un conocimiento puede llegar de una gran cantidad de maneras a una persona, pero si ese conocimiento es producto de una actividad
en la cual esa persona participó y su propia participación la llevó a tal conocimiento, el aprendizaje será superior. Si la experiencia produce el aprendizaje será superior. Por eso debes hacer que las conclusiones surjan de tu grupo, de tu público. Cuando le haces preguntas, ¿qué opinas de este tema? ¿Qué opinas de esta ley? ¿Qué opinas del significado de la oratoria? Todo eso te permite interactuar con tu público y compartir información. Continuemos con la ley número 3. Me pueden escribir cómo se escucha por el chat. Gracias. Continuemos con la ley número 3. El aprendizaje es directamente proporcional a la cantidad de diversión que se tiene. ¿Cuál es el nivel de diversión que tienen tus participantes? Y te diré cuál es el nivel de aprendizaje. Realizar actividades que provoquen un ambiente agradable, un ambiente entusiasta, que genere buena disposición de los participantes para el aprendizaje. Por ejemplo, nosotros al finalizar este módulo nos vamos a divertir con una dinámica que sirve para controlar situaciones en el escenario. Y esa dinámica tiene el propósito de enseñarles a ustedes cómo controlar situaciones en el escenario. ¿Por qué? El aprendizaje es directamente proporcional a la cantidad de diversión que se tiene. Pero no me refiero a que realices una actividad que descontrole tu evento. Me refiero a que realices una actividad que pueda ser de deleite para tu público, que puedan pasar un momento agradable, ameno y divertido, pero no se refiere a que la actividad termine convirtiéndose en un desastre y todos los participantes realizando acciones inadecuadas. Se refiere a realizar una actividad con un propósito determinado. ¿Qué nos diferencia de un animador y de una persona encargada del entretenimiento? ¿Qué nos diferencia como oradores? El orador tiene un propósito. El encargado del entretenimiento simplemente quiere que las personas tengan un momento de risas. En cambio, el orador tiene un propósito. Así que la actividad que realices para agradar a tus oyentes debe tener un propósito educativo, un propósito de enseñanza. Lo que te permite diferenciarte como orador es el propósito. Tu propósito te diferencia. Tú puedes realizar una actividad que genere agrado para tu público, pero esa actividad debe tener un propósito. Por ejemplo, tú no vas a hacer que tu público salte o baile sin propósito porque no tiene sentido. En ese caso serías un animador o una persona que se encarga del entretenimiento, pero no serías un orador. Un orador es una persona que tiene un propósito, una finalidad al transmitir una información. Así que si vas a realizar una dinámica para entretener a tu público, esa dinámica debe tener un propósito de enseñanza, un propósito educativo, un propósito de ilustrar, de mostrar, de compartir información para generar un aprendizaje superior. Continuemos.
con la ley número 4. La ley número 4 nos dice que el aprendizaje no ha ocurrido hasta que el comportamiento ha cambiado. El aprendizaje no ha ocurrido hasta que el comportamiento ha cambiado. El aprendizaje no se trata de lo que sabes, sino de lo que haces con lo que sabes. ¿Qué haces con lo que sabes? Hoy en día necesitamos la aplicación práctica del contenido, del conocimiento. Debes hacer que tus participantes apliquen lo que aprenden. Por ejemplo, ustedes realizan asignaciones correspondientes a lo que aprenden. Ustedes aplican el conocimiento adquirido. Es importante que invites a tus participantes a aplicar el conocimiento. De esa forma consolidas la experiencia de aprendizaje. Ley número 5. Nadie sabe cuánto sabe hasta que le toca explicarle a alguien que no sabe. Este punto es interesante. Tú puedes hacer que unos participantes le expliquen a otros participantes. Cuando haces que un participante que sabe le explique a un participante que no sabe, ambos participantes terminan aprendiendo. El participante que tiene conocimiento, al explicarle al otro que no tiene conocimiento, entiende que él debe seguir aprendiendo, que él debe seguir preparándose para enseñarle al otro para tener mejores conocimientos y para ser mejor. Y la persona que no sabe se beneficia y se genera un ambiente de amistad que es favorable en el proceso de aprendizaje. Es importante compartir, que tus participantes interactúen entre sí, se apoyen y se motiven para lograr metas. Puedes realizar dinámicas grupales que generen la integración de tus participantes. Sí, Lisbeth, pero eso es otro tema a lo que te refieres. Yo me estoy refiriendo a que la dinámica que apliques en esa ley pasada que estamos comentando sea una dinámica con sentido, una dinámica con propósito, no una dinámica que simplemente realizas sin ninguna intención, simplemente para entretener a las personas. En ese caso, serías una persona que contratan para entretener en un evento, pero no serías un orador que transmite una información. El orador que transmite la información tiene un propósito a realizar la dinámica. A eso me refiero, Lisbeth. Deseo aclarar tus dudas. Continuemos con la ley 5, que es nadie sabe cuánto sabe hasta que le toca explicarle a alguien que no sabe. Si tú invitas a tus participantes a compartir lo que saben, a comentar sus experiencias, a explicar un tema determinado, eso ayuda al fortalecimiento del aprendizaje del grupo. Ahora quiero que avancemos con otro tema. El otro tema es el de tipos de oradores de estilo negativo. Comencemos con el tema de tipos de oradores de estilo negativo. Carlos, pero deben existir también de estilo positivo. Claro, todo orador que no se clasifique como negativo. Simplemente son unas recomendaciones para que entiendas qué deberías evitar para convertirte en un orador excepcional. Y si observas la descripción, dice oradores
Es decir, que son oradores. Las descripciones que realizaré a continuación son oradores, pero se podría clasificar como oradores de estilo negativo. ¿Por qué oradores de estilo negativo? Porque causan un impacto negativo en la percepción que generan en el público. Carlos, pero yo conozco una gran cantidad de oradores que se describen en esta clase como de estilo negativo y son exitosos. Claro, son exitosos porque utilizan estrategias de marketing para que las personas se molesten, generan odio y ganan seguidores, pero son de estilo negativo por el efecto, el impacto negativo que generan. No quiere decir que no sean oradores, simplemente son de estilo negativo y deberíamos evitarlo. Si usted quiere convertirse en uno de estos oradores, es su decisión, pero deberíamos evitar comportarnos de estas maneras. El primero en esta clasificación es el regañón. Critica públicamente a algún participante, llama la atención en forma brusca, llega a humillar al público. Con el manejo de participantes debemos tener cuidado de no convertirnos en oradores regañones. En ocasiones podemos encontrarnos en una posición de ira, de molestia con respecto a un participante, pero eso no significa que tengamos el derecho de humillar públicamente a un participante. Tú debes mantener la compostura y no humillar públicamente a ese participante. Una gran cantidad de oradores famosos suelen humillar a sus participantes o a un grupo de personas o criticar públicamente a un participante. Y lo hacen porque no tienen autocontrol y como tienen seguidores, no les importa si insultan a otras personas o si realizan un acto de bajeza como humillar públicamente a otro ser humano, porque las personas igual lo van a apoyar y no le importa si humilla a otra persona en público. Pero es algo terrible que deberíamos evitar. Deberíamos evitar criticar públicamente a un participante y llamar la atención de forma brusca o llegar a humillar al público. Astrónomo. Busca en el cielo las ideas para completar la exposición. Frente al público, permanece como perdido en el espacio. Por eso yo siempre les digo la recomendación, observen a la cámara, debes observar a la cámara. Carlos, pero yo necesito mirar arriba para generar ideas, para pensar. Cierto, pero debe ser en fracciones de segundos. No se debe notar, porque si se nota, puedes perder credibilidad. Por eso siempre te recomiendo que observes fijamente a la cámara. Continuemos con el orador que es patán. Es poco natural. Su actuación es forzada. Se exhibe mostrando una falsa seguridad en sí mismo. Es importante ser auténticos y naturales. Nuestra esencia es poderosa. En nuestra esencia se encuentra nuestro poder. Mimo presenta un desorden corporal en sus movimientos, es exagerado en ellos, por lo que distrae al público. Por ejemplo, bailar mientras te mueves, hacer estos movimientos o hacer movimientos extraños, doblar las manos o arrastrar los pies mientras te desplazas en el escenario o hacer que estás pateando un balón de fútbol con los pies mientras te desplazas.
esa clase de movimientos que son desordenados. Debes evitarlos y mantenerte en control. No te puedes estar moviendo de esta manera mientras estás en la cámara. Y cuando hables en público y estás en una posición estática, tampoco te puedes estar moviendo como si estuvieras bailando, porque se ve extraño. Se ve extraño que te muevas de esta manera. Así que debes evitarlo. Agarrado, se sujeta firmemente al podio, silla, pedestal o cualquier objeto en el escenario durante su presentación. Durante toda la presentación está sujetado. Carlos, entonces, ¿qué debo hacer? Puedes estar sujetado. Por ejemplo, los políticos en Estados Unidos en el debate presidencial estaban sujetados al podio, pero ellos se expresaban. Tú te puedes sujetar al podio, pero debes expresarte con las manos. No puedes estar durante toda la intervención sujeto al podio y no mueves tus manos. Debes utilizar tus manos para hablar. No puedes estar durante todo el evento con las manos sujetadas al podio. Continuemos. Mago. Durante su exposición juega con un lápiz entre sus manos como una varita mágica, a punto de realizar un encanto, o sostiene una hoja de papel que muestra en todas direcciones, la cual el público espera el momento que la vaya a desaparecer. Tú puedes utilizar un objeto para mostrar, ejemplificar de forma metafórica o de analogía tu discurso, pero luego de utilizar el objeto debes guardarlo. Tú no puedes estar con el objeto durante toda tu presentación que parece que se lo vas a lanzar al público. Debes guardar el objeto o colocarlo en un sitio, pero no puedes estar con el objeto durante toda la presentación porque se convierte en un objeto distractor. Retrasado, pierde tiempo en medio del escenario, inicia tarde, termina tarde y consume tiempo en cosas sin importancias. Por ejemplo, tienes que hablar de un tema determinado y te extiendes hablando de otro tema que no es el adecuado para la presentación oral que quieres realizar. Por eso debes tratar de evitar ser un orador retrasado y enfocarte en el contenido de tu intervención oral y del propósito de la comunicación que quieres realizar. Perolito. Este orador es descuidado, en su imagen se presenta desaliñado, se ajusta y se arregla su indumentaria frente al público. Estoy hablando frente a ustedes y me empiezo a arreglar. Debemos evitarlo, debemos estar arreglados antes de hablar en público. El orador maldiciente. Este orador habla con palabras groseras, chabacanas, ofensivas, que deslucen el buen gusto de la oratoria por creerse sencillo. Si usted quiere, al finalizar el curso, usted puede decir todas las groserías que usted quiera, porque es su elección. Pero en el curso de oratoria usted debe evitar las groserías. Están prohibidas las groserías y lenguaje vulgar o lenguaje de baja categoría, lenguaje ofensivo. Porque la oratoria es el arte de hablar en público, es el arte de enaltecer la palabra. No es el arte de decir groserías. Carlos, pero es que yo veo que todos los grandes oradores dicen groserías. Repito, es una estrategia de marketing, no es una estrategia de oratoria. Carlos, ¿cómo que es una estrategia de marketing? Es una estrategia de marketing porque las palabras
cómo las groserías conectan con el pueblo, porque el pueblo dice groserías en su vida cotidiana y eso genera un nivel de identificación, pero no está relacionado con la oratoria, que es el arte de embellecer la palabra hablada. Es una estrategia de marketing utilizada para generar empatía con el pueblo. Pero usted puede generar empatía sin la necesidad de decir grosería. Pero si es su elección decir grosería, es tu decisión. Pero mientras estés en este curso de oratoria, está prohibido decir groserías. Hipermotivo. Orador que eleva sus estados emocionales por sobre los del público. Llora. Se ríe. O se ofusca más de lo necesario. No controla sus emociones. Es importante comunicar lo que sentimos, pero de manera adecuada, en el momento adecuado, para provocar los efectos que deseamos en el público. Por ejemplo, determinar en qué momento me quiero expresar de esta manera. En este momento me quiero expresar de forma triste, en este momento de forma alegre. El orador tiene un propósito, un motivo y una razón. Por ejemplo, cerrar el discurso de forma emotiva, pero es porque yo lo determiné, no porque yo me dejé llevar por mis emociones. Yo comunico lo que siento, pero yo sé en qué momento comunicarlo. Yo determino cuál es el mejor momento para expresar lo que siento y cómo lo voy a expresar para provocar un efecto en mi público. No me dejo llevar por mis emociones, sino que utilizo mis emociones a mi favor para generar un efecto en mis oyentes. Y no son las emociones que me controlan a mí, sino que yo soy el que controla a las emociones para utilizarlas de manera adecuada y determinar en qué momento quiero decir lo que siento, en qué momento quiero expresarme de esta manera. Porque hablar en público, repito, lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona puede ser un conferencista. Una persona con un conocimiento especializado es un conferencista. Una persona que habla en público puede ser cualquier persona. Pero un orador es una persona que planifica, que tiene un propósito, que tiene una estructura que embellece el poder de la palabra hablada para conseguir un propósito de persuadir o convencer al público. Y por esa razón no te dejas llevar por lo que sientes, sino que utilizas lo que sientes en el momento adecuado para comunicar lo que tú quieres, para generar el efecto que tú quieres observar en tu público. Para cerrar el día de hoy, quiero decirte que el control de las situaciones en el escenario depende de ti. El tipo de orador en el que te quieres convertir yace adentro de ti. Debes escuchar atentamente las palabras de tu corazón. Escuchar atentamente qué es lo que quieres decir, por qué lo quieres decir, por qué te quieres comunicar, por qué te quieres expresar, cuál es mi intención, cuál es mi propósito, cómo puedo transmitir mi información de mejor manera, cómo puedo hacer para que las personas que me escuchen puedan guardar y atesorar ese conocimiento que estoy compartiendo. ¿Y cómo puedo ser la mejor versión de mí mismo? Todas estas preguntas encuentran respuesta en tu corazón y en tu mente cuando ordenas las palabras de tu corazón en sintonía con tu mente. Logras una ponencia excepcional porque planificas, estructuras y organizas. Y esa es la clave para el éxito: expresar lo que sentimos, pero utilizando el cerebro, aprovechando nuestro poder mental.
para seducir, persuadir y convencer a nuestro público. Gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por intervenir y comentar. Voy a leer el chat. Han escrito bastante. Quien desea intervenir el día de hoy, levante la mano de Zoom. Joel dice que él era antes un orador astrónomo, pero desde que está en el curso ha aprendido a que debe mirar al público en la oratoria para un discurso de impacto. Luz dice que baila. Es bueno bailar, Luz, pero no en el escenario. Debes ordenar el movimiento de tus manos, Ricardo. Quien desea intervenir, levante la mano de Zoom. Escuchemos a Stephanie Vargas. Muy buenas noches. Buenas noches, Stephanie. Me pareció súper divertido la parte de ser un orador súper emotivo. Yo tenía una compañera que ella era así, ella como que por todo se ponía a llorar, por la payasa del curso. Había otro compañero que él se quedaba se quedaba mirando fijamente a los ojos de un compañero. Y después que terminaba la exposición, mi compañera decían, a mí no me gusta que fulanito me mire, porque él como que se concentraba y espantaba a los compañeros. Y muy interesante la clase y repasarlo. Excelente, Stephanie. Gracias por contarnos tu experiencia personal. Escuchemos al usuario que dice MotoG. Hola. Escuchemos a Dalince Camacho. Dalince. Hola, buenas noches. Buenas noches. De la ley, hola. Sobre las leyes, me parece, y eso, de poder llegarle al público, es un poco difícil muchas veces, porque de repente y tiene gente o que quiere saber más, entonces estaba enfocada en las partes de las leyes. Frente al orador, creo que soy al mismo. Intento dar un pasito hacia adelante, un pasito para atrás. Pero está bien chévere. Bueno, hay que estudiarse bien lo de las leyes para saber cómo manejar al público y cómo llegarle. Por lo menos yo que quiero enseñar a mi hija, entonces tengo que cómo le voy a enseñar. Claro, ya tengo el truco de la parte didáctica. Así es, Dalince. Gracias por intervenir y comentar tu experiencia. Procedo a decir la asignación de hoy. La asignación de hoy es realizar un discurso de 1 minuto
en video. Y ese discurso lo tendrán que presentar en la clase de práctica, que será el día 2 de diciembre. ¿Qué les recomiendo para ese discurso de 1 minuto? Que elijan un tema, que puedan defender un tema, que tengan total dominio y conocimiento. Porque vamos a realizar una dinámica en la cual sus compañeros los van a atacar por el chat. Ese día, usted interviene con su discurso de 1 minuto y mientras usted realiza el discurso, sus compañeros lo están atacando por el chat, representando a un tipo de participante. Y después de terminar su ponencia de 1 minuto, yo voy a leer el chat. Y usted tiene que responder a esos comentarios. Esa es la dinámica que realizaremos el 2 de diciembre. Sí, debes enviar video por el grupo de práctica. Esa es la asignación de hoy. Enviar ese discurso de 1 minuto por el grupo de práctica. Y luego el 2 de diciembre lo presentas en la clase en vivo y realizamos la dinámica. Sí, con todos los pasos. Con todos los pasos. Así es. Repito, la asignación de hoy es elaborar un discurso de 1 minuto de libre elección. Te recomiendo que elijas un tema que puedas defender, un tema del cual tengas absoluto conocimiento. Gracias por intervenir, gracias por preguntar. Me alegra verte conectado. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo.